Se nos pide que consideremos la secuencia 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, y así sucesivamente con un sub-1 igual a 5. Para la parte A queremos encontrar la suma de la aritmética serie cuando el último trimestre es 1463. Antes de hacer esto, necesitamos determinar la fórmula cerrada para la secuencia dada. Analizando la secuencia, observe cómo los términos aumentan en 3. 5 más 3 es igual a 8, 8 más 3 es igual a 11, 11 más 3 es igual a 14. 14 más 3 es igual a 17 y así sucesivamente y, por lo tanto, debemos reconocer esto como una secuencia aritmética. También podemos decir que los términos de la secuencia tienen un aviso de diferencia común. 8 menos 5 son 3, 11 menos 8 son 3, 14 menos 11 son 3, y así sucesivamente porque el primer término es un sub-1 que podemos determinar. La fórmula cerrada para la secuencia aritmética usando la fórmula A sub n es igual a sub-1 más de la diferencia común multiplicada por la cantidad n menos 1 si el primer término era bajo 0, usaríamos la fórmula A sub n igual a sub 0 más d por n, pero de nuevo, debido a que el primer término es un sub 1, la fórmula cerrada es un sub n. Es igual a un sub 1 que es 5. Más de la diferencia común, que es 3 veces la cantidad n menos 1, sigamos adelante y limpiemos esto distribuyendo y combinando términos similares. A sub n es igual a 5 más 3n menos 3 o 2 más 3n, y ahora para encontrar la suma de la serie aritmética donde el último término es 1463 utilizaremos la fórmula de suma parcial para una serie aritmética donde cuando el primer término es un sub 1 la suma parcial es igual a n dividido por 2 veces la cantidad A sub 1 más un aviso sub n. Para usar esta fórmula aún necesitamos determinar n, que en este caso nos dará el número de términos en la suma. Para determinar el valor de n sustituiremos 1463 por una sub n en la fórmula cerrada y luego solve for n. Esto nos da la ecuación 1463 es igual a 2 más 3n. Resolviendo n restamos 2 en ambos lados lo que nos da 1461 es igual a 3n, y luego dividimos ambos lados por 3. Simplificando n es igual a 1461 dividido entre 3, que es 487. Porque el primer término es un sub 1, también sabemos que hay 487 términos en esta suma. Y ahora para encontrar la suma donde nuevamente la suma es igual a n dividido por 2 veces la cantidad A sub 1 más un sub n donde n es igual a 487, y un sub 487 es 1463. Así que esto nos da 487 dividido por 2 veces la cantidad, un sub 1, que es 5, más un sub 487, que es 1463. Lo que nos da que la suma es igual a 487 dividido por 2 por 4468, que es igual a 350, y 7458 en la segunda pregunta. Se nos pide que utilicemos lo que encontramos arriba para encontrar b sub n, que es la fórmula cerrada para la secuencia 1, 6, 14, 25, 39 y así sucesivamente, donde b sub 0 es igual a 1. Esta parte es un poco complicada, pero note que 1 más 5 es igual a 6, y 5 es el primer término de la suma en la parte A. Y luego fíjate en 1 más 13 es igual a 14, y 13 es la suma de 5 y 8 y luego, desde aquí, observe 1 más 24. Es igual a 25 y si echamos un vistazo a los tres primeros términos de la suma 5 más 8 más 11 es 24, lo que significa la fórmula cerrada para b sub n. Es igual a b bajo 0 con un primer término de 1. Más las sumas parciales de la secuencia aritmética por encima de la cual, de nuevo, va a ser n dividido por 2 veces la cantidad A sub 1 más un sub n, que en nuestro caso será 1 más nuestra fórmula tendrá n, así que tenemos n dividido por 2 y luego multiplicamos la cantidad, un sub 1 que es el 5. Y luego más un sub n viene dado por la fórmula cerrada 2 más 3n.
Así que esta es la fórmula cerrada para b sub n. Sigamos adelante y simplifiquemos esto un poco. Tenemos b sub n es igual a 1 más n dividido por 2 veces la cantidad 5 más 2 más 3n es 7 más 3n. Y vamos a asegurarnos de que esto funciona. B bajo 0 es igual a 1 más 0 dividido por 2. La suma de 7 y 3 por 0, que es solo 1 que funciona. B sub 1 es igual a 1 más 1 dividido por 2. Multiplicado por la suma de 7 y 3 por 1. Bien, esto es igual a 1 más medio por 10, que es 1 más 5, que es 6, vamos a prueba 1 más b sub 2 es igual a 1 más 2 dividido por 2 la suma de 7 y 3 por 2. Que es igual a 1 más esto es una vez 13, que es 13. Note que 1 más 13 es 14. Así que nuestra fórmula cerrada es correcta. Espero que esto te haya resultado útil.